Comenzamos una nueva emisión de Reporteros en France 24. Gracias por acompañarnos. El poder de las milicias en algunas de las áreas de los suburbios de Río de Janeiro, en Brasil, es nuestra historia de hoy, realizada por un grupo de nuestros corresponsales. El 14 de marzo fue asesinada la concejala de Río, Marielle Franco. Ella había denunciado el poderío de estos grupos criminales conformados por antiguos militares, policías y bomberos que hoy hacen parte de 37 distritos y que controlan además más de 160 favelas en Río de Janeiro. En el escenario actual, más de 2 millones de personas están bajo la autoridad en todos los sentidos de estas milicias, pero sobre todo bajo la ley del silencio. Esta es su historia. Seis meses sin respuestas, 6 meses en los que la familia, amigos y miembros del partido y la gente de Río de Janeiro y Brasil no han tenido respuestas sobre quién mandó matar a Marielle. Estamos aquí para exigir justicia. ¿Quién asesinó a Marielle Franco? ¿Por qué la asesinaron? A vereadora Marielle Franco do PSOL fue asesinada agora à noite no Rio de Janeiro. 4 tiros en la cabeza en un ataque perfectamente planificado. Las cámaras de seguridad no estaban funcionando en el lugar de la emboscada. Uma das linhas de investigação apura o envolvimento de milicianos no assassinato da vereadora. La milicia es una organización criminal que se impuso en Río de Janeiro gracias a la ley del silencio. Ex policías, ex bomberos y otras figuras poderosas dictan sus reglas en la zona norte-oeste de la ciudad. Su poder es inmenso y al mismo tiempo invisible. Cuando los cuerpos desaparecen, si la gente lo denuncia, al menos podríamos reaccionar. La comisaria Bárbara Lomba Bueno es una de las pocas personas que se atrevió a plantarle cara a la milicia. En Maricá existe una milicia muy poderosa. En todos lados hay una milicia. Hay intimidación. Estos grupos son una potencia paralela. Pueden tener la participación de la policía, pueden tener armas. La gente tiene mucho miedo, mucho miedo. Si un testigo habla con la policía y denuncia esto, podría ser asesinado. Hace unos meses, pocos días después de la ejecución de Marielle, 5 jóvenes fueron asesinados en este lugar. El equipo de Bárbara Lomba sospecha que se trató de un ajuste de cuentas orquestado por la milicia. Más de 50 personas fueron arrestadas en este barrio. En sus casas encontraron armas que pertenecían a la policía. Los tiraron al suelo y los ejecutaron con disparos en la cabeza. Eran 5 jóvenes. ¿Quién los mató? La milicia. La gente se va. No te vayas. ¿Estás asustado? ¿Todo está bien por aquí? Sí. ¿En serio? ¿Ha habido algún crimen como ese? No. Este es un barrio bonito. Puede ver desde aquí que las ventanas están cerradas y el crimen ocurrió en un lugar central. La gente que lo hizo no se preocupó por esconder nada. Vinieron con sus rostros sin cubrir. Este es el nivel de dominación que este grupo ejerce. Tienen confianza en que la gente no dirá nada. Están asustados. Las familias nos ayudaron también para convencer a la gente de hablar. Y un testigo fue esencial. Es uno de los pocos casos relacionados con la milicia que ha sido resuelto en la última década. Fue muy rápido. Quiero felicitarlos por el trabajo. Mi hijo era un chico muy conocido aquí. Fue sociable y amigable con todos por mucho tiempo. Ahora siento alivio, porque otras familias no pasarán por lo que estamos pasando, porque... Es duro, duro. Lo siento. Es horrible. Bárbara Lomba lucha contra la milicia desde hace 3 años junto a su equipo de la Brigada de Investigación Criminal de Niterói.
Hola, ¿todo bien? Todo bien. Dime cómo van las investigaciones en Maricá. Están progresando. Hay tan solo 4 policías para investigar 250 casos. Hoy, ¿qué porcentaje de homicidios son atribuidos a la milicia? Creo que el 70%. Hasta la fecha, casi ninguno de esos casos ha sido resuelto. La mayor parte del tiempo, el hecho de que sean policías garantiza que los asesinatos no serán investigados, porque conocen a la gente, porque obtienen información sobre las investigaciones que se están realizando. A veces tienen una relación con el gobierno local, y para nosotros no es bueno si en la investigación hay policías involucrados. En esta universidad, en las afueras de Río, el profesor José Claudio Souza ha dedicado más de 25 años a estudiar las milicias. Tiene la historia de los escuadrones de la muerte en los años 60. En los años 80, estos grupos dejan de ser controlados por la policía militar y civil y comienzan a tener asesinos. La milicia, al principio, era como una fuerza de seguridad. Entra en lugares donde el miedo ya se ha apoderado. Toda esta área que tomó la milicia ya era un área marcada por el miedo. Así que el miedo es la dimensión que hace que las personas crean en sus salvadores. Gracias a decenas de declaraciones de testigos y a muchas horas de grabación, ha conseguido comprender el alcance de su poder. Los milicianos de hoy son mucho más eficaces. Ellos controlan las áreas, venden todo. Las bandas de narcotraficantes venden drogas. Es algo muy específico. La milicia vende agua, gas, conexiones de televisión clandestinas, redes de transporte clandestinas, terrenos para construir casas, vende materiales de construcción, vende gas. Por lo que la milicia tiene una cartera de negocios muy superior a la del tráfico. Una empresa con muchos tentáculos, capaz de facturar cerca de $7 millones por mes. Hoje, milicianos e traficantes estão no mesmo patamar de violência. Eles criam regras que são impostas a moradores e comerciantes na base do terror. Un informe muestra que la milicia ejerce su poder sobre más de 2 millones de personas. En esta ciudad de la región metropolitana de Río, la milicia exige una contribución a los comerciantes, como este mecánico. Funciona así. Vienen con armas y dicen, de ahora en adelante haremos la seguridad. Visitan el comercio local y piden una contribución. Siempre se mantienen educados y debe haber una conversación. Tienes que justificarla. Como si fuera un organismo gubernamental. Debes justificar por qué no puedes pagar. Si no tienes el dinero, roban tu tienda o roban tu auto. ¿Tienes miedo? Claro que tengo miedo. Quiero vivir. Quien se niega a someterse a sus reglas puede tener muchos problemas. El profesor Souza cuenta que los milicianos son maestros en el arte de hacer desaparecer a sus víctimas. Aquí es donde tienen sus cementerios. Utilizan los grandes ríos que atraviesan la región. Siempre han sido citados como los lugares donde arrojan los cuerpos. Y a los cuerpos se les conoce como jamón. Por lo tanto, deshacerse del jamón es una expresión que significa que arrojarás el cadáver a alguna parte. Este es el río Bandú. Es uno de los ríos que se cita en muchos informes donde los cuerpos han desaparecido y se arrojan cuerpos. Lo atas con piedras y lo arrojas al fondo. Este es el mismo municipio donde se habla de una masacre de entre 35 y 60 personas. Entonces, ¿preguntas? ¿Dónde tirarías de 35 a 60 cuerpos a la vez sin dejar rastro? Pocas personas sobreviven.
Hace 10 años, un fotógrafo del periódico O Dia se infiltró en la milicia que controlaba la favela de Batán, en la zona oeste de Río. Fue descubierto, secuestrado y torturado. Nos quedamos allí hasta el 14, cuando nos descubrieron a las 9 de la noche. Y allí permanecimos durante 6 o 7 horas, siendo torturados, todo tipo de torturas, con sacos, con descargas eléctricas. Durante ese tiempo, obtuvieron nuestros correos electrónicos y descubrieron la información que habíamos enviado al periódico. Ya habían prendido fuego a una pila de llantas en otra favela. Y todo lo que tenían que hacer era llevar nuestros cuerpos allí. Entonces, es decir, somos las primeras personas torturadas en estar vivas. Ahora, la gente que los incomodó, como Mariel, ¿cierto? Ella fue la siguiente vida. La milicia tiene políticos detrás de ellos. Hay muchas personas influyentes detrás de ello. A milícia tem político por trás, tem muita gente influente por trás. Y Freixo, si mete la pata de alguna manera, es el siguiente. El diputado de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, fue el primer político que denunció la influencia de la milicia en la ciudad. Hace 10 años montó una comisión de investigación. Desde el inicio hubo muchas dificultades. Tenemos que enfrentarnos a los intereses de los demonios que han perseguido nuestra ciudad durante años. Presenté una solicitud para investigar a la milicia en 2007. Esta solicitud fue archivada por el legislativo este año. No querían investigar por qué gran parte de los congresistas estatales eran milicianos. Estaban vinculados a las milicias. Esto causó un riesgo de muerte para mí y otras personas, jueces, policías. Enfrentar a la milicia es enfrentar a la mafia. Cuando tienen la dominación territorial y cuando tienen la dominación económica, siempre serán una amenaza. Aprovechando la quiebra financiera del estado de Río, lentamente pero con firmeza, la milicia ha invertido en todos los sectores y en todos los barrios, incluso en los más ricos. Terminaron con este barrio, Dios mío. La Praza Seca era un barrio bohemio hace tan solo unos años. Este compositor de samba y toda su familia vivían en este edificio. Hoy casi todos se han mudado. Bueno, puede ver que este es mi apartamento, tengo muchos problemas para arrendar. En el pasado era muy difícil arrendar este apartamento, pero en realidad después de este problema de violencia generalizada en el barrio es difícil. Estas comunidades están bajo el control de los mismos narcotraficantes o a veces de grupos rivales. Y eso es incluso antes de mencionar la presencia de la milicia y también del ejército. Y es una locura con los tiroteos. Me dan ganas de llorar. El barrio está muy deteriorado. El barrio está degradado, abandonado por el gobierno. Incluso el lado romántico del vecindario que nos inspiró a hacer música. Hicimos mucha música allí. Se Nossa Senhora me ajudasse a conquistar o sagrado coração dessa mulher, juro com ela me casaria no coreto lá da praça, meus joelhos dobraria. Tuve una vida tan hermosa en este vecindario aquí. Pasé mi infancia aquí, mi adolescencia. Es muy triste ver que esto le sucede a Praza Seca. Nos acompaña Valeria Sacone, integrante del equipo de corresponsales de France 24 en Río de Janeiro. Valeria, la saludo, gracias por estar en Reporteros. Y después de ver este panorama que usted nos muestra aquí en este reportaje, ¿cuál ha sido el papel del gobierno en todo esto? Hola Ángela, podríamos resumir el papel del gobierno en 3 palabras: ausencia, colusión y encubrimiento de crímenes. Lamentablemente, como la mafia en Italia, las milicias están muy presentes en el Estado. Ha quedado demostrado con una comisión de investigación que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro hace 10 años, que demostró que había 225 personas entre políticos, ex policías, ex bomberos y ex agentes penitenciarios que tenían
tenían relación con la milicia. La milicia muchas veces está dentro de los ayuntamientos del estado de Río de Janeiro y dentro de las principales organizaciones públicas y privadas. Entonces es muy difícil. Además, el hecho de ser muchos ex policías les permite muy fácilmente encubrir los crímenes, ocultar pruebas y evitar que se lleven a cabo investigaciones. ¿Hasta dónde, Valeria, ha llegado el poder de intimidación? Lo hemos visto a nivel mundial con el asesinato de Marielle Franco el pasado 14 de marzo, que dio la vuelta al mundo, pero hemos tenido muchos crímenes en los últimos años, especialmente durante la campaña electoral en las elecciones locales de 2016, cuando había que escoger a los alcaldes de todas las ciudades del estado de Río. En aquel caso hubo 15 candidatos que fueron asesinados y se consiguió demostrar que en al menos 6 casos las milicias estaban implicadas. Otro ejemplo, por ejemplo, Marcelo Freixo, el diputado ahora federal recién elegido que llevó a cabo la comisión de investigación completamente pionera, vive desde entonces con una escolta policial y después del asesinato de Marielle Franco, que era su colaboradora personal, tuvo que mudarse porque le fue aconsejado que escogiese un apartamento, un piso con más seguridad. Entonces, quien se opone a la milicia está arriesgando su vida. Valeria, durante la realización de este reportaje, ¿sintieron ustedes miedo por sus vidas? Nosotros no, pero todos los entrevistados sí nos manifestaron que tenían miedo. De hecho, muchas personas rehusaron la entrevista. Algunos incluso tenían miedo de hablar con nosotros por teléfono. Otros, como se ve en el reportaje, no quisieron mostrar sus rostros. Algunos no quisieron quedar cerca durante la grabación, recusaron en el último momento la entrevista. Yo puedo decir que en los casi 5 años que llevo en Brasil no había entendido hasta qué punto la ley del terror es fuerte en esos territorios dominados por la milicia. Valeria, muchísimas gracias por mostrarnos esta realidad en Río de Janeiro, en Brasil, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerde que puede repetir esta emisión en nuestra página web, más24.com.